estar unidos, unirnos, compartir su palabra. Gloria a Dios. Tengo un mensaje que Dios me dio de una forma muy hermosa, muy particular. Estamos en un tiempo donde Dios está trayendo palabra fresca, está trayendo revelación. El domingo pasado, a través de nuestra pastora, Dios nos trajo una palabra poderosísima. Y de esa palabra, Dios está haciendo un gran avivamiento en montones de cosas dentro de distintas áreas. Estoy muy agradecido y estoy muy admirado de Dios. Está haciendo cosas que nosotros no las llegamos a comprender. El mensaje anterior que tuve la oportunidad de compartir desde aquí, lo hemos subido a la internet y hasta esta mañana, además de los presentes, 101 personas más han compartido ese mensaje. Gloria a Dios. Por eso este mensaje va dirigido a todos los que quieran recibir la palabra de Dios, los que estén presentes y los que a través de algún otro medio reciban este mensaje. Amén. Amén. Hace unos días atrás, Dios me empieza a mostrar montones de cosas y usa dos personas, dos varones, que son realmente admirables. Uno es un alemán mexicano, es una persona que yo le he confesado en un mensaje que disfruto mucho de leer sus devocionales. Me gusta la forma en que este varón vive su fe y me gusta, admiro la gracia que Dios le da para compartir. Y el otro varón que utilizó Dios para guiarme en este mensaje es una persona que es un papá, es un jefe de familia. A esa familia completa Dios la levantó en misericordia, la levantó en amor para contenerme, para ministrarme, para acompañarme, para consolarme y para instruirme cuando yo llegué al Señor Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús me rescata, mi vida estaba muy mal, yo estaba con muchos problemas, mi vida en realidad estaba arruinada, mi alma estaba quebrada como si fuese un vaso roto. Y ese vaso roto, Dios lo tomó en sus manos. Y en sus manos empezó a transformarlo. Empezó a poner vida donde no la había, empezó a sanar lo que estaba resquebrajado, empezó a restaurar, empezó a limpiar ese vaso. Y a través de este varón, Dios me enseñó que la persona que llega a Cristo, que de Cristo las cosas viejas pasaron y que he aquí todas son hechas nuevas. Esa fue una de las primeras cosas que Dios me enseñó y empezó a transformar mi vida. Hace unas semanas atrás me encuentro con este precioso varón de Dios y después de un fuerte y gran abrazo, él me dice esto: Néstor, el 12 representa algo mío. Y esa parte de esa conversación, Dios lo utilizó para impulsar mi vida como si me impulsara un potente motor que me llevó a caminar proféticamente, que me llevó a buscar en Dios, donde Dios me muestra a mí que en mi alma había 3 áreas que necesitaban cambiar de gobierno. Yo estoy muy agradecido a Dios, con mucho respeto, con mucho agradecimiento, pero también con mucha alegría. Gloria a Dios. Quiero que compartamos la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5. Gracias. Evangelio según Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21. ¿Tienen ganas de leer? Amén, Señor. Vamos a compartir una porción de la palabra que no es muy extensa, pero es extremadamente rica. Rica en enseñanza, rica en poder, rica en deleite que nos va a causar esta palabra. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amén, Señor. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies.
y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le debe tocar. Amén, Señor. Amén. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta palabra tiene una representación preciosa. Sí, Señor. Nos habla de que había un varón que era el jefe de una sinagoga, llamado Jairo. Jairo representa a las autoridades de las organizaciones religiosas, que en la religiosidad en sí no encuentran vida. Y este varón acude a Jairo, acude al Señor Jesús. Acude al Señor Jesús reconociendo que en Jesús sí está la vida, que la da en abundancia, que solo en Él está la vida. Amén. Este varón Jairo se acerca a Jesús y lo invita a que vaya a su casa, porque necesitaba que haya vida en su casa. Sale al encuentro una mujer. Esa mujer tenía una enfermedad, tenía un problema muy grave de salud. Que dice que ese problema la llevó a visitar a muchas posibles soluciones, a muchos médicos, que en vez de sanarla la hacían sufrir mucho, que le hicieron gastar mucho o todo lo que tenía. Que esa situación de salud era realmente muy grave para ella, porque la ley, la Torá, la ley del pueblo hebreo, decía que la mujer que estuviese con flujo de sangre estaba impura. Eso la ponía en una condición de inmunda. Y la ley decía que lo que ella tocara quedaba impuro. Donde ella se sentaba quedaba impuro. Donde ella se acostaba quedaba impuro. Ella no podía cohabitar con su pueblo, y menos podía tocar a alguien. Jairo va a ver a Jesús
Jairo también quiebra la ley. Jesús era repudiado por otros maestros de la ley. Porque sanaba enfermos, porque perdonaba milagros, porque hacía prodigios y los hacía aún el día sábado. Entonces había religiosos de esa época que lo excomulgaron, lo echaron de sus principios religiosos, porque Jesús hacía cosas que ellos no entendían. Y la ley en realidad lo prohibía. La ley, cuando pierde el horizonte de la vida, es cuando en realidad pasa a ser una ley de muerte. Así es, Señor. Esta mujer se acerca a Jesús con una cruz y ella creía que si tocaba el borde de su manto, algo iba a pasar en su vida. Amén. 12 años ella estuvo padeciendo de esta enfermedad. 12 años donde estuvo bajo un gobierno de muerte, bajo un gobierno de enfermedad, bajo un gobierno de aislamiento, bajo un gobierno de sufrimiento y de empobrecimiento. Estuvo marginada. Estuvo su vida gobernada por esa situación. Ese gobierno que estaba afligiendo a esta mujer creyó que Dios podía cambiar eso y se acerca a tocar el borde del manto. En los tiempos de Jesús, los maestros de la ley usaban un manto, se llamaba talit. Seguramente sería como parecido a esos mantos que vemos en las películas que usan los rabinos, que son blancos con azul y color oro. Y esos mantos tenían en el borde flecos, tenían 613 flecos. Esos 613 flecos representaban los estatutos de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Esos flecos en el borde del manto representaban que el maestro de la ley tenía su cobertura puesta en Dios porque estaba sujeto a Dios en obediencia. Esta mujer que había sido gobernada por esa enfermedad y todas las cosas que le traía, quería cambiar de gobierno. Así es, Señor. Hay personas que tal vez no tengan esa enfermedad, pero en este momento estamos viendo muchas situaciones que pasan en las vidas de las personas. Así es. Lo primero, que es lo que más nos afligiría a largo plazo, es que Dios nos enseña en la Biblia que el pecado produce la muerte y muerte eterna. Así es. Amén. El pecado es algo que nosotros no vemos, pero es el mayor de los riesgos. Y es el que produjo en nosotros el ingreso del resto de cosas. Tal vez en alguna vida haya algún vicio, haya alguna adicción, haya un sufrimiento. Tal vez en alguna vida haya alguna enfermedad, algún dolor, alguna fobia, un temor, una opresión. Yo no lo sé, pero sí es necesario que esta palabra llegue a cada corazón. Porque es Dios el que va a transformar las cosas. Amén. Esta mujer hizo un procedimiento de fe. Sabía de que tocando ese borde de ese manto que representaba el estar cubierto bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, la iba a hacer cambiar a ella de gobierno. Iba a dejar de regir sobre su vida la enfermedad y la muerte. Iba a pasar a regir sobre su vida la vida y la bondad del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. El elemento que ella necesitaba usar era aferrarse, tocar, agarrar esa obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos. Tanto Jairo como la mujer quebraron la ley. La mujer sintió en ese momento la salvación, sintió el perdón, sintió la sanidad divina. Así es, Señor. Y al mismo tiempo tenía miedo, estaba temerosa. Podían haberla maltratado porque estaba prohibido, terminantemente, estrictamente prohibido por la ley, que esa mujer, estando impura, entre el pueblo y aún toque a una persona. Esta mujer tomó una decisión y esa decisión la llevó a elegir hacer un cambio de gobierno. Así es, Señor. Esta mujer produjo un cambio en su vida desde tomar la acción. Jesús se dirigía hacia otro lugar. Y ese otro lugar era la casa del jefe de la sinagoga, al cual le da la noticia que no moleste más a Jesús, porque su hija murió. Pero Jesús le dice que crea, que no tenga miedo, que crea. La fe de Jairo
es la que vuelve a invitarlo a Jesús a su casa. Jesús sigue el camino hacia la casa de Jairo. Y allí se encuentra con gente que no tenía fe, con gente que se burlaba, con gente que demostró que no creía en Dios. La Biblia nos enseña que eso existe. Amén. Porque nos dice que las cosas del Espíritu solamente puede discernirlas el que tiene el Espíritu. Así es, Señor. Amén. Por eso es que cuando nosotros pasamos a la salvación, recibimos vida de Dios, somos nacidos de nuevo, pero somos nacidos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En ese momento, cuando llega el Señor Jesús con Jairo a su casa, a toda la gente incrédula lo sacó afuera. Lo que tenía para compartir Jesús era algo distinto, era algo que iba a traer no solo un cambio, una revolución. Iba a mostrar los tres discípulos que iban con Jesús: el padre, la madre de la niña, el Señor Jesús, y la vida de la niña. Pasaron a formar un grupo de 7 personas. El 7 también es un número que tiene una representación en la Biblia, Amén, que representa algo completo, algo perfecto, que es el número de la perfección Señor. marcado por Jesús. Gloria a Dios. Ese grupo de Amén. gente estaba en ese momento en comunión y recibiendo vida de Dios. Esa niña había pasado también un cambio de gobierno. Esa niña había muerto después de 12 años de vida. El 12 me sigue mostrando esa situación de gobierno. Esta niña que estuvo muerta pasa hasta arriba. Le dice el Señor Jesús que no miren, que no comenten, que nadie se entere de lo que ahí pasó, pero sí que la dejen a la niña andar. Cuando menciona que la niña puede andar, eso nos demuestra de que Dios nos da a nosotras la oportunidad de ser libres de lo que nos oprime. Así es, Señor. El andar de la niña me representa que esa niña tiene un nuevo caminar, tiene un nuevo horizonte, tiene una nueva vida. Ese nuevo andar de esta niña es una nueva vida. Gloria a Dios. Amén. Y ese número de gente que representa la perfección de Dios está representándonos a lo que somos nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Amén. Porque dice que se le diese de comer. Es una orden, es un mandamiento, es una obligación para los que somos hechos hijos de Dios por su misericordia, por su bondad, a los que están recién liberados, que reciban el alimento de Dios, que reciban la palabra de vida que los va a alimentar, que va a traer consuelo, descanso y alimento para sus almas. Amén. Amén, Señor. Esta palabra tiene muchísimas enseñanzas, pero este mensaje es estableciendo el reino de Dios donde no lo existe. Yo quisiera invitar a todas las personas que reciban este mensaje a que por un momento tomen lo siguiente. La palabra de Dios dice que Dios renueva su misericordia cada mañana. Gloria a Dios. Yo no sé si conoces de Dios, si conoces de la palabra de Dios, si ya te has acercado a Dios, si estás disfrutando una comunión de Dios. Yo sí sé que yo amo a Dios, que yo sigo a Dios, que yo sirvo a Dios, que yo trato de aprender de Dios, que trato de seguir su dirección. Y descubrí que en mi vida había 3 áreas que necesitaban cambiar de gobierno. Esas áreas, un ejemplo sería, yo trataba de hacer cosas con mi fuerza, con mi determinación, yo me hacía proyectos. Entonces en este proyecto yo quería hacer esta cosa, cumplir esta etapa, hacer esta otra. Y en esas 3 áreas muy bien marcadas, Dios me muestra que yo necesitaba cambiar de gobierno. Yo no sé cuál es la situación de la vida de cada persona, si hay algo que te aflige, si hay algo que estás haciendo solo. Pero lo que sí quiero compartir es que todo lo que se haga lejos de Dios o fuera de Dios o sin la guía de Dios, eso es apartar esa situación de Dios, es pecado. Sí, Señor. Amén. Pecado no es si estamos jugando al fútbol y cometo una infracción y me levantan una tarjeta y tengo un apercibimiento o una sanción por eso. Pecado no es conduzco la moto sin casco, me detienen los agentes de tránsito y me labran una infracción. Pecado no es cometo una acción y tengo una pena. Pecado es lo que me separe de Dios, que va a producir mi muerte espiritual. Así es, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios
que el ser humano no podía hacer absolutamente nada para quitar el pecado. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén, amén, Señor, amén. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, como una ofrenda que se derramó, como una libación santa, entregó su sangre como una ofrenda, pagando un precio para quitar el pecado de la humanidad. Es necesario que cada persona pueda identificarse con ese sacrificio, porque en una vida no pueden existir dos vidas. Así es. Entonces es necesario que para que haya una vida nueva, la vida vieja pase. Y eso es una decisión individual de cada uno. Dios nos dice que debemos identificarnos con ese Cristo que está crucificado. Muchas gracias. Amén, Señor. Con ese Jesús que fue crucificado por nosotros. Y debemos tomar esa identidad del Jesús crucificado. Amén. Todo lo que esté gobernando mi vida, que no esté bajo el gobierno de Dios, no esté recibiendo bendición de Dios, es necesario que yo lo lleve a esa cruz. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Porque es una determinación mía. Porque Dios no me pide de que yo me muera. Dios lo que me pide es que toda mi vida que esté sin Dios, todas las áreas de mi vida que estén viviendo sin Dios, que sean llevadas a la cruz. Y que tome la identidad de ese Jesús que fue crucificado por nosotros. Que yo tome la identidad de la vida sin Dios, para que esa vida sin Dios se termine, se muera, sea crucificada juntamente con Jesús. Y Dios me va a dar vida. Dice en su palabra que si yo creo en mi corazón de que Jesús murió por mis pecados y que el Padre lo resucitó de entre los muertos, que yo paso a ser salvo. Pero lo tengo que confesar con mi boca, porque con mi boca se confiesa para salvación. Yo no sé cómo están las vidas de todos los que llegué a escuchar o conocer este mensaje por distintos medios. Sí sé que Dios me dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Y si hay algo en mi vida que no esté bajo el gobierno de Dios, que esta es una excelente ocasión para llevarlo. Que si mi vida nunca estuvo cerca de Dios o bajo el gobierno de Dios, esta es la oportunidad de poner mi vida bajo el gobierno de Dios. Amén. Es la oportunidad de llevar el reino de Dios estableciéndolo donde no lo esté. Yo quiero pedirles a todos los que reciban este mensaje, por el medio que sea, de que hagan una breve oración. Y les pido que me acompañen en esta oración. Cierra tus ojos donde estés, puedes inclinar tu rostro y decirle: bendito Dios Santo, te pido perdón por todas las cosas que hice lejos tuyo, sin tu dirección. Te doy gracias porque me dice tu palabra que tu Hijo Jesús murió en la cruz pagando por mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados. Mi vida sin ti, Señor, la llevo a esa cruz y muero en la vida sin Dios. Y te pido, Jesús, que vengas a mi corazón a darme vida. Señor Jesús, te doy gracias porque ahora soy una nueva creación en ti. Lo pido en tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, yo te puedo asegurar que en el cielo, en este momento hay fiesta, porque así lo dice la Biblia. Los ángeles de Dios están celebrando de que una persona más ha llegado al reino de Dios, ha establecido el reino de Dios en su vida. Si ya conocías de Dios, estás ratificando tu compromiso con Dios. Estás ratificando su reino sobre tu vida. Si no conocías a Dios, de la forma en que este mensaje llegue a tu vida, también te va a llegar la oportunidad de comunicarte conmigo. Y yo te invito a que lo hagas. Yo tengo algunas cosas para contarte de parte de Dios que pueden beneficiar tu vida y pueden ayudarte a cambiar, pueden ayudarte a fortalecerte. Algo muy bueno que puedes hacer es acercarte a una persona
que crea que la Biblia es la palabra de Dios, que la lea, que la practica. Busca un grupo de personas que sean serias, compartir con ellos, porque Dios manda su bendición y esa bendición es un canal de bendición que va a repartir cosas buenas para todos los que la reciben. Amén. Yo quiero decirte de parte de Dios que si de verdad crees que puedes cambiar de gobierno y lo que te afligía ahora puede llegar a ser transformado en algo distinto, quiero pedirte de que en tu corazón empieces a preparar todas esas cosas y ahora vas a cambiar todo. Yo quiero darte gracias por haber recibido este mensaje, pero quiero darle gracias a Dios porque Él lo envió. Y Él dice que su palabra tiene un propósito, que a Él no vuelve vacía, que así como la lluvia y como la nieve es enviada desde el cielo y va a humedecer, va a mojar, va a producir que germine, eso va a producir algo y no va a volver a ser vacía. Y dice Dios que así es su palabra. Por eso yo quiero darte gracias a vos, pero quiero bendecirlo a Dios, darle gracias y pedirle de que Él se manifieste en este momento de tu vida. Amén. Muchas gracias a los presentes y muchas gracias a Dios.